31 razones por las que San Pedro Garza García es tan rico. La ciudad más rica de México no es la Ciudad de México, es un municipio de Nuevo León, San Pedro Garza García. La ciudad millonaria, como también se le conoce, es parte del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Aunque la desigualdad es muy marcada en México, como en el resto de América Latina, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la ciudad tiene el menor número de pobres en el país en promedio. Unas 6,000 personas dentro de un universo de más de 130,000 habitantes. El promedio de pobreza sanpetrino es de un 5.5%, mientras que en el país es de 43.9%. ¿A qué se debe esta diferencia? A la inversión local, porque, aunque Monterrey es el centro de negocios más estadounidense de México, no es la inversión extranjera la que aporta más capital a la ciudad, como sí lo hace en el resto del país. Sin embargo, esta es solo una de las razones de las 31 que te traemos en esta ocasión sobre por qué San Pedro es tan rico. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Diego de Montemayor fundó Monterrey en 1596. El primer explorador español en Nuevo León fue Diego de Montemayor, quien también fue el primer gobernador del nuevo Reino de León entre 1589 y 1611, y el fundador de Monterrey en 1596. Como tal vez dedujiste, el nombre hace referencia al Reino de León, en la península ibérica, del que se derivarían los reinos de Castilla y Portugal, las monarquías al mando de los dos imperios marítimos más grandes de la historia. Diego de Montemayor es famoso por haber asesinado a su esposa con su propia espada, después de saber que le era infiel con el capitán Alberto del Canto. Los regiomontanos llevan sobre sus hombros esa referencia histórica, que no es poca cosa. Número 2. Genaro Garza García. Genaro Garza García es a San Pedro, lo que Diego de Montemayor a Nuevo León. Él fue quien elevó al municipio a la calidad de villa en 1882, sacándolo del anonimato de ser un pueblo más en las afueras de Monterrey. Gracias a ello, el nombre de la ciudad es su homónimo, San Pedro Garza García. Número 3. Lázaro Garza Ayala. José Lázaro Rodríguez García, mejor conocido como Lázaro Garza Ayala, es otro personaje histórico de San Pedro, al que sus habitantes actuales le deben parte de su riqueza. Nació en la hacienda San Pedro, el núcleo original de lo que hoy es el municipio San Pedro. Garza Ayala fue un político y militar que gobernó Nuevo León 3 veces y que peleó en la Guerra de Reforma y durante la Segunda Intervención Francesa en México. Es él quien acuñó la frase «Las armas nacionales se han cubierto de gloria» sobre el triunfo mexicano contra los invasores gabachos. Su experiencia militar también incluye tratar de derrocar a Benito Juárez, pero sobre todo pelear contra la invasión estadounidense de 1846, defendiendo Monterrey. Originalmente, Garza Ayala, que tomó su nombre de su tutor, el canónigo Antonio de la Garza Ayala, estaba destinado al sacerdocio, ya que, de hecho, ingresó al seminario de Monterrey, pero cambió su destino para pelear contra los estadounidenses. No solo enfrentó a estos en 1846, sino también las constantes incursiones de tejanos que asolaban el noreste del país buscando expandir la soberanía de la recién creada república en lo que fueran territorios mexicanos. Número 4. El papel de José Antonio Fernández Carvajal y FEMSA. Fernández Carvajal, nacido en Puebla en 1954, dirigió Fomento Económico Mexicano, FEMSA, entre 1995 y 2014, cuando fue sustituido como CEO. FEMSA es un conglomerado de comercio y bebidas que se extiende por todo el continente y por las Filipinas. Desde 2012 es presidente del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITENS, una muestra más de la simbiosis entre educación y riqueza en Monterrey. Pero para entender la importancia de este personaje, debemos centrarnos en un repaso de FEMSA. Número 5. La influencia de FEMSA. FEMSA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en Nueva York. Desde 2010 posee un 20% de Heineken. Fue creada en Monterrey en 1890 y no solo se dedica a bebidas y comercio, sino también a restaurantes. Sus operaciones abarcan 10 países en América, más las Filipinas, como ya dijimos. Sin embargo, el rasgo que resalta en toda referencia a FEMSA es que es el más grande embotellador de Coca-Cola del mundo. Otro dato que muestra la vocación hacia el extranjero de FEMSA es que sus acciones dentro de la NYSE están listadas en el Standard & Poor's Latin America 40, el índice de la Blue Chips de la región.
Número 6. Lorenzo Zambrano y Cemex. Lorenzo Zambrano Treviño es otro pro-hombre local, nacido en Monterrey en 1944. Su familia es de rancio abolengo, ya que su madre fue sobrina del presidente Madero. Su participación en los negocios incluyó haber sido presidente del consejo del gigante Cemex, fundado por su abuelo y copropietario de la Telecom Axtel. Sin embargo, allí no termina su participación en los asuntos de la ciudad, ya que también fue presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. Número 7. Mauricio Fernández. En los 80, San Pedro tuvo como alcalde a Mauricio Fernández, un alcalde muy competente pero polémico, quien la transformó en una ciudad moderna y elegante que ayudó a que la propiedad raíz se fuese a las nubes. Número 8. La profesionalización de la policía. En muchas partes de América Latina, los ciudadanos desconfían de la policía. La falta de seguridad hace de sus ciudades sitios peligrosos, de los que se mudan apenas tienen una oportunidad. En México, en particular, la inseguridad es una de las 3 preocupaciones más importantes de sus habitantes. En San Pedro sucede todo lo contrario. Su actual alcalde, Miguel Treviño de Hoyos, le contó a EFE que parte de lo rica que es la ciudad se debe a que atrae capitales y gente que se siente segura por la profesionalización de la policía. Parte de este logro se debe a la remuneración de los policías, una de las promesas de ese alcalde que se hizo con el poder en 2018. Además, añadió 3 meses al periodo nacional promedio de formación de funcionarios, que es de 6 meses. En el segundo trimestre de este año, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que la percepción de inseguridad en el municipio es de 13.2%, más de 5 puntos menos que la última vez que se midió. Con ese resultado, la ciudad lleva 16 trimestres liderando la evaluación nacional de seguridad de las ciudades mexicanas. Número 9. La seguridad no está en manos de los militares. Como consecuencia de lo anterior, y a diferencia de áreas enteras del país, la seguridad de la ciudad no está en manos de militares, sino de una fuerza de policía civil. De más está decir que el clima de sitio cuando la seguridad ciudadana está militarizada es muy distinto a cuando lo está en manos de la policía, una en la que los ciudadanos confían y perciben como educada y no corrupta. Número 10. El Grupo Monterrey. Este grupo empresarial es sinónimo de riqueza, pero además de Monterrey mismo, al mencionar a esta región mexicana es muy difícil que no venga a la cabeza el Grupo Monterrey. Otra imagen en la que se piensa cuando se le menciona es en la de una familia cerrada de conservadores hombres de negocios, que se repite a escala en cada escenario de la ciudad, desde una sofisticada casa en las afueras hasta un aula en el tecnológico. Detrás del Grupo Monterrey está la familia Garza Sada, a la que volveremos más adelante, porque una tragedia en su seno dio lugar a otra de las razones de la riqueza de San Pedro. Número 11. Su ubicación. Es muy difícil que la ubicación geográfica no incida en la riqueza de un lugar. En el caso que nos ocupa, la región regiomontana ha tenido históricamente un ingreso mayor que el promedio nacional. Otros factores se combinan, como la cercanía con Estados Unidos y con algunas de las universidades tecnológicas más importantes del país. Por su parte, la orografía, formada en parte por montañas suaves, también ayuda con el clima y la construcción de infraestructura, que no enfrenta obstáculos insalvables. Número 12. Su conformación social original. Acabamos de mencionar que en Monterrey el riesgo es mayor que en el resto del país. Pues bien, San Pedro Garza García se conformó originalmente como hogar de los más ricos de la región. Es como si dijéramos que la ciudad alberga a los más ricos entre los ricos del país. Los miembros de esta clase social, además, pensaron la ciudad como un lugar de descanso, lo cual, junto al aislamiento que te referiremos más adelante, contribuyó a dotarla de cierta cualidad de refugio. Y ya sabes, los ricos quieren que sus refugios sean confortables, limpios y seguros. Número 13. Sus nexos con Estados Unidos. De nuevo, este es un factor histórico. El norte del país ha tenido tradicionalmente más contacto con Estados Unidos que el resto de la nación. Esta cercanía, que incluye por supuesto a Monterrey, se traduce en un acercamiento cultural de las formas más emprendedoras y menos tradicionalistas de los estadounidenses. Parte de la forma en la que los vecinos del norte hacen negocios ha permeado al sur, su practicidad, sus ganas de hacer dinero en actividades comerciales e industriales, en fin, la ética del trabajo protestante estadounidense. Esa mentalidad económica, digamos más gringa, se enlaza con la forma en la que los habitantes del municipio se relacionan con la política, como te contaremos enseguida. Número 14. Cierto aislamiento del resto del país. Hasta hace relativamente poco, el municipio no estaba conectado con el resto del país por muchas vías. Esto confería a las autoridades un control que se traducía en una sensación de aislamiento inédita para una ciudad de su tipo.
Ahora bien, ese relativo aislamiento contribuyó con dos cosas. La primera es mayor seguridad y la otra, un reforzamiento de la identidad local como habitantes de un lugar especial, distinto a buena parte del resto del país. Al sentirse y ser distintos, los ciudadanos de San Pedro participan en política de una forma que otros mexicanos no lo hacen. En esta ciudad es más común la interacción entre los gobernados y las autoridades, por lo que éstas no solo están habituadas a las exigencias ciudadanas, sino que sienten la necesidad de responder eficazmente a las peticiones. Número 15. Los residentes pagan impuestos más altos. Esta es una consecuencia lógica no solo del origen de clase de quienes viven en San Pedro Garza García, sino de la participación en política que nombramos antes. Acostumbrados a intervenir en el gobierno de su ciudad, los residentes comprenden cuánto vale el confort que ésta les otorga, pero además, tienen la capacidad de verificar cómo se usa su dinero. Por supuesto que la composición social es clave porque, evidentemente, en municipios más deprimidos, la presión impositiva no podría ser tan alta como en San Pedro. Esta es una de las características que hace que no sea sencillo replicar el modelo de la ciudad en todo el país. Número 16. La administración de la ciudad. No solo la policía tiene una calidad muy superior a las del resto del país, es que el resto de la administración de la ciudad está mucho más preparada que la que rige lugares incluso cercanos. Este es el resultado del círculo virtuoso que hemos descrito, y en el que los ciudadanos interactúan con las autoridades, participando en la toma de decisiones gubernamentales, pero que, además, contribuyen pagando más impuestos que sus similares en otras partes del país. Al exigir y pagar, quieren tener enfrente un interlocutor capaz de responderles en iguales condiciones de civilidad. Número 17. Infraestructura moderna. De nuevo, San Pedro se diferencia del promedio nacional en esta característica. Mucha de la infraestructura del municipio, con la excepción del transporte público, es más moderna que en el resto del país, resultado de los impuestos más altos, de la actividad económica sentada en sus predios y de la participación de sus ciudadanos en política. Número 18. Independencia con respecto a Ciudad de México. Ya no se trata del aislamiento que referimos antes, sino de la autonomía de la que disfruta la ciudad en un país altamente centralizado. Esa autonomía se integra en la referida participación política de los ciudadanos, que hace que las decisiones importantes se tomen localmente y no en la Ciudad de México. Esto tiene una limitante y es que, por ejemplo, las políticas macro de seguridad sí son diseñadas nacionalmente lejos de San Pedro. Pero con esa salvedad, entre otras, el municipio disfruta de un margen lo suficientemente amplio para diseñar y ejecutar las políticas públicas que afectan más cotidianamente a sus ciudadanos. Número 19. El PIB. Aunque hay quienes critican este parámetro como indicador de riqueza, la verdad es que la única falta que se le puede adjudicar es que parte de los bienes y servicios producidos no lo es por personas que vivan en la ciudad, sino por una población flotante. Sin embargo, el que se produzcan en San Pedro basta para confirmar todos los factores que hemos listado en este video. Dicho esto, el PIB per cápita de San Pedro en 2018 fue de $123,000 anuales, frente a los 9,673 del país en promedio. El PIB de San Pedro delata dos cosas. La primera y más obvia es que la ciudad es la más rica del país, pero la segunda no es tan positiva y se refiere a la radical desigualdad económica mexicana. Número 20. El tamaño de su población. Aunque integrado en una ciudad de varios millones de habitantes, de hecho el área metropolitana de Monterrey está habitada por más de 5 millones de personas. En San Pedro, propiamente hablando, viven solo 133,820 personas, según el censo de hace 3 años. Obviamente, con una población reducida, los servicios municipales no se sobrecargan, y su expansión puede ser planificada, mucho antes de que aumente la demanda que, por otra parte, nunca lo hace de forma explosiva. Este rasgo también dificulta extender la calidad de vida de San Pedro a municipios mexicanos más poblados, en los que los servicios públicos tienen una sobredemanda, por diseño, que los hace inviables. Número 21. Clima. Aunque formalmente San Pedro se ubica en lo que es un clima semiárido, sus temperaturas no son extremas, como en el desierto más al norte. La temperatura promedio anual son unos frescos 21,3 grados centígrados, agradables para ejercitarse en los parques de la ciudad, o visitar uno de sus 20 museos y algunos de los monumentos del área metropolitana de Monterrey, como el Planetario Alfa. En el verano lo más caliente que se siente son unos 30 y pocos grados centígrados, mientras que la mínima es de 17 grados centígrados. En el invierno hace un poco más de fresco, con máximas de 19 grados y mínimas de 10 grados centígrados. Número 22. El poder adquisitivo. Este dato se combina con el PIB per cápita, pero no es equivalente. El poder adquisitivo se refiere a cuánto se puede comprar con ese ingreso por habitante que ya vimos. Por ello, el poder adquisitivo de San Pedro multiplica por 1,6 veces el promedio estadounidense, nada más y nada menos, para un total de $196,000 per cápita.
Midiendo la riqueza de esa forma, el municipio se ubica como el primero por poder adquisitivo. Otro índice que habla de la riqueza de San Pedro es el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que es de 0,901. Número 23. Transporte privado. No sabríamos si ubicar este factor íntegramente como una razón para la riqueza de la ciudad. En el municipio hay 125.000 autos, para una población que ya indicamos de más de 130.000 personas. Ese parque automotor hace que el transporte público esté relativamente rezagado para una ciudad con el PIB per cápita de San Pedro. Nuestra dicotomía radica en que el que casi cada habitante de la ciudad tenga su propio coche es un signo de riqueza, pero la falta de infraestructura pública delata claramente la pobreza. Aparte, incluso la abundancia de autos privados se traduce en mayor contaminación y en embotellamientos, todo lo cual reduce la calidad de vida, que es otra forma de aupar la riqueza sanpetrina. Esto no significa que no haya vías en la ciudad, porque de hecho, para su extensión geográfica, la ciudad está atravesada por media docena de vías importantes. Lo que no hay es un sistema de transporte público equivalente. Número 24. Las empresas asentadas en la ciudad. Ya hablamos de FEMSA y CEMEX, pero aunque no igualan su importancia, otras empresas también han escogido la ciudad para asentarse en ella, contribuyendo a hacerla la más rica del país. Una de ellas es Vitro, parte de inversiones en sectores que incluyen la cerámica, los minerales y la química. Como si esto no bastara, en sus elegantes torres de oficinas abundan la representación de otras empresas mexicanas que no tienen su cuartel general en Monterrey, así como de empresas extranjeras en una condición similar. Pero por sobre todas esas empresas extranjeras, sigue destacando el emprendimiento industrial local, como veremos enseguida. Número 25. El Grupo Industrial Alfa. El Grupo Monterrey es el más importante de los conglomerados locales, pero no es el único. Luego del asesinato del patriarca Garza Sada, las luchas de poder entre los herederos produjeron una división del Grupo Monterrey, que resultó en el Grupo Industrial Alfa. Bernardo Garza Sada, nacido en Nuevo León, en 1930, dirigió el Grupo Industrial Alfa por más de 2 décadas, un trust formado por más de 150 empresas. Las actividades del grupo se vincularon inicialmente con la producción de acero. No obstante, pronto se diversificaron hacia el sector petroquímico, de los alimentos y las autopartes, entre otros. Garza Sada también fundó Televisión Independiente de México, siendo parte del Consejo de Accionistas de Televisa. Pero tal vez la contribución más espectacular de Garza Sada fue la forma en la que salvó al grupo de la bancarrota durante la crisis de deuda de los 80. Consciente de la ciudad donde nació, Garza Sada se dedicó a la filantropía, siendo fundador y director de la Fundación Planetario Alfa, además de contribuir con universidades como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Número 26. El Club Campestre Monterrey. No, este factor no es una celebración del estilo de vida de los ricos, sino la constatación de que los lugares donde se reúnen son el semillero de iniciativas que hacen su entorno más desarrollado. En 1943, un grupo de empresarios de la región fundó el Club Campestre Monterrey, en el cual los prohombres de la ciudad no solo socializaban y cerraban nuevos negocios, sino que ideaban iniciativas para San Pedro. Algunas de las ideas filantrópicas que luego se vertieron sobre la calidad de la salud, la infraestructura o la educación sanpetrinas surgieron de una tarde de golf y tragos sobre el green del club. Número 27. Su imponente arquitectura. En San Pedro está construido el segundo rascacielos más alto del país, la Torre Coy, que mide 280 metros de altura y tiene 67 pisos, que alberga oficinas, departamentos y hasta un hotel. La Torre Coy destaca en el conjunto de elegantes edificios del centro financiero de la ciudad, que asombran tanto por su belleza como por su funcionalidad. Estos edificios elegantes hacen que el valor de la propiedad raíz aumente, haciendo más rica a San Pedro, en un ciclo en el que la arquitectura es factor y consecuencia. Número 28. Mercado inmobiliario. Ahora bien, no toda la construcción en San Pedro se resume a torres de acero y cristal para empresas. Los sanpetrinos tienen que vivir en alguna parte. Claro, siendo el lugar de una clase media alta, las casas aquí son lujosas, con varias de ellas construidas en parcelas superiores a los 1000 metros cuadrados. Pero el aspecto que más nos interesa es el de la tecnología empotrada en ellas, ya que muchos de estos hogares están equipados con paneles solares. Número 29. La educación superior. No se puede ser rico sin educación y San Pedro lo demuestra una vez más. El Instituto Tecnológico de Monterrey, fundado durante la Segunda Guerra Mundial, está construido a imagen y semejanza del MIT y es la universidad privada más grande y prestigiosa del país. Gracias al Tecnológico de Monterrey, la ciudad depende menos de la tecnología importada, debido a que sus investigadores contribuyen a crear las soluciones que se necesitan localmente. Número 30. Independientes al frente del gobierno de la ciudad. A los ricos de San Pedro hace rato se les acabó la paciencia con los políticos mexicanos tradicionales.
Durante 30 años, afín con el carácter de la ciudad, el PAN fue el partido dominante, pero los sanpetrinos, o más bien los monterregianos, lo sacaron del poder por su anquilosamiento. El viejo PRI no es una opción y tampoco, por ahora, lo tan nueva Morena. Y es que los ciudadanos de este enclave de riqueza están preocupados al ver cómo esa riqueza está atrayendo al crimen. Por eso, en el año 2015, lo gobernó Jaime Rodríguez, el Bronco, un político que se vendió como independiente y que ganó con casi la mitad de los votos. Esa tendencia alcanzó a San Pedro en el año 2018, cuando se hizo con la alcaldía el ya mencionado exmilitante del PAN, Miguel Treviño de Hoyos. Pese a su cruzada en pos de la profesionalización de la policía, Treviño de Hoyos enfrenta críticas sobre cómo el crimen ha permeado San Pedro. Con todo y eso, el que políticos independientes estén al frente de la ciudad, desde que es la más rica del país, es un factor a considerar cuando se evalúa su éxito. Número 31. Los sanpetrinos. La suma de todos los factores de la lista no es suficiente, por sí sola, para explicar por qué San Pedro Garza García es la municipalidad más rica de América Latina. Por eso creemos que debemos incluir el elemento clave, quienes viven en ella, que llevan el gentilicio de sanpetrinos. Son ellos quienes le dan esa fisonomía particular a su ciudad que, además, transmiten a sus visitantes y población flotante. Ser considerado el municipio más rico del país, incluso para sus detractores, genera una envidia en la que se reconoce que los sanpetrinos están hechos de una pasta diferente digna de imitar. El desarrollo de San Pedro es increíble. Hace 150 años era un parcelamiento de milpas, esa unidad de producción mexicana en la que se cultivan las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza. En la actualidad es como una Suiza dentro de México, el municipio más rico y cosmopolita del país, más cercano a la cultura estadounidense, como parte de Monterrey, que ninguna otra ciudad mexicana. En sus anchas aceras puede caminarse, aunque los residentes prefieren ir en sus propios autos a todas partes, entre museos y restaurantes de primera, que ofrecen la misma oferta cultural que el primer mundo. En ese emporio se ubican algunas de las empresas más importantes del país y del planeta, junto a galerías y universidades de prestigio mundial. Ese salto a años luz de lo que una vez fue se debe, fundamentalmente, a los hombres de negocio de la ciudad, que prefieren invertir en ella antes que en ninguna otra parte. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan las 31 razones por las que San Pedro Garza García es tan rico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.